día para todos, chicos. Continuamos entonces con la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Ya esto sería el cierre junto con las actividades para la primera prueba, que ya sabemos que es la semana que viene. Recuerden aclarar sus dudas. Ya lo que quedan son el resto de los compuestos inorgánicos, que no es menos, hay que practicar mucho esos compuestos por allí. Y la primera evaluación va a ser todo sobre la historia, importancia de los compuestos inorgánicos y de la nomenclatura inorgánica que vamos a seguir desarrollando a continuación. Seguimos con los compuestos binarios y en este caso ahora vamos a desarrollar todo lo que respecta a los hidruros básicos. Como dice la presentación allí, un hidruro son compuestos formados por un metal unido al hidrógeno. Pero en el caso de los hidruros, el hidrógeno está trabajando con el estado de oxidación -1. Recuerden que el hidrógeno su valencia es 1, pero para el resto de los compuestos su valencia trabaja o su número de oxidación es 1 positivo, a excepción de los hidruros en el cual ese hidrógeno va a trabajar con número de oxidación -1. ¿Ok? Vemos la presentación allí, cómo se forma un hidruro. Tenemos el metal que es X más hidrógeno y forma el XH, es decir, metal e hidrógeno. Pasamos al ejemplo, tenemos al calcio más deshidrógeno y se forma al final calcio e hidrógeno y en el intercambio de valencia queda CaH2. Recuerden que el hidrógeno está trabajando con valencia 1. El 2 que está antes de la igualdad es porque él es atómicamente inestable. ¿Cuáles son las nomenclaturas que aplican? Las tenemos abajo, la nomenclatura tradicional, la sistemática y la Stock. Para la nomenclatura tradicional es hidruro de calcio. Recuerden que el calcio tiene una sola valencia, la cual es 2. Que también aplica en la nomenclatura Stock, hidruro de calcio, no colocamos entre paréntesis la valencia, no es obligatorio, porque tiene una sola valencia. Pero en la nomenclatura sistemática sería dihidruro de calcio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos dos hidrógenos, sería el prefijo multiplicativo de 2 es di, como es un hidruro sería dihidruro de calcio. En el siguiente ejemplo que tenemos al platino trabajando o combinándose con el hidrógeno y el resultado es PTH4. Ahí sabemos que el platino está trabajando con valencia 4. ¿Cuáles son los nombres? Bueno, para la nomenclatura tradicional sería hidruro platínico, ¿ok? Porque recuerden que el platino tiene dos valencias, 2 y 4. El 4 sería la mayor valencia, que sería ico, sería platínico. Para la nomenclatura sistemática sería tetrahidruro de platino, porque ese número 4 sería un prefijo multiplicativo de tetra, hidruro, que es el tipo de compuesto, de platino. Y para la nomenclatura Stock sería tan sencillo como hidruro de platino, entre paréntesis la valencia que está usando el platino, que es 4. Nuestro siguiente compuesto son los ácidos sin oxígeno, es decir, los hidrácidos. Pero a diferencia de los hidruros, y por eso lo coloqué seguidos, fíjense que en los hidruros era un metal más hidrógeno y en los hidrácidos es un no metal más hidrógeno. Y por ende aquí el hidrógeno vuelve a trabajar con su número de oxidación +1. ¿Qué característica general? Bueno, entonces la reacción sería un no metal más el hidrógeno, como aparece en la presentación, HY, esa H es del hidrógeno y el Y, suponiendo que colocamos allí el no metal, se genera el intercambio de valencias y listo. ¿Qué pasa? Generalmente esos no metales son bromo, yodo, cloro, flúor, selenio, azufre, entre otros, ¿ok? Se van a combinar con el hidrógeno, pero esa combinación siempre la van a hacer con su menor valencia. Importante anote allí, esa combinación de los hidrácidos es siempre trabajando en lo metal con su menor valencia. Para este caso, para la nomenclatura tradicional, como dice ya en un cuadrito a nuestra derecha, dice sufijo hídrico. Y es porque en la nomenclatura tradicional yo voy a reconocer que ese es un ácido y voy a diferenciarlo de los ácidos oxácidos porque el sufijo exclusivo para los ácidos hidrácidos es hídrico. ¿Ok? Vean la presentación allí, por lo menos voy arriba, bromo más hidrógeno, se forma el HBr, que por nomenclatura tradicional vemos abajo se llama ácido bromhídrico. Adicional a esto tenemos también la nomenclatura sistemática y el Stock. Son menos utilizadas para los hidrácidos, pero también aplican, porque son cuando tenemos dichos compuestos en disolución acuosa. Por ejemplo, en la nomenclatura sistemática ese ácido bromhídrico es bromuro de hidrógeno, y en la nomenclatura Stock también es bromuro de hidrógeno, ¿ok? No hay cambios allí. Para el selenio, que es el resultado es H2SE, recuerden ese 2 que se le coloca allí el hidrógeno en el compuesto final, es luego el intercambio
la menor valencia del selenio es 2. ¿Okay? Recuerden que estamos formando estructuras con la menor valencia del no metal. El hidrógeno queda 1, por eso queda el selenio ese solo, y sería ácido selenídrico. En la nomenclatura sistemática sería selenuro de dihidrógeno, porque recuerden que en la nomenclatura sistemática debemos agregar los prefijos multiplicativos. Y en la nomenclatura stock sería selenuro de hidrógeno. Vuelvo y repito, la que más se utiliza para los hidrácidos es la tradicional, pero es bueno conocer también tanto la nomenclatura sistemática como el stock de los ácidos hidrácicos. Continuamos ahora con las sales binarias, es decir, sales que no contienen oxígeno. Las sales binarias son muy sencillas porque la formación del compuesto se debe a la unión entre un metal y un no metal. Es decir, se genera un intercambio de valencias entre este metal y este no metal. ¿Qué trae consigo? Bueno, que el catión va a ser el metal y el anión es el no metal. Por si acaso no hemos hablado antes sobre esto, seguramente esto lo vio en tercer año. Cuando me refiero al catión, hablo de la partícula G del compuesto, el elemento que presenta la carga positiva, y presenta la carga positiva porque es el que cede los electrones, y el anión generalmente presenta la carga negativa porque es el que recibe los electrones en la formación de los enlaces. ¿Okay? Para las sales binarias, la reacción, o mejor dicho, el mecanismo principal para la formación de esa sal va a ser el metal, que es X, más el no metal, que es Y. Sería XY. Fíjense el ejemplo de abajo, tenemos al potasio más el azufre, y eso daría K2S, potasio valencia 1, azufre con la menor valencia, y aquí algo muy importante, en las sales binarias también se trabajan los no metales, o los no metales trabajan con su menor valencia. En este caso la menor valencia del azufre es 2. Pasamos abajo al cuadrito de la nomenclatura. El primero de ellos, hablamos de este ejemplo, en la nomenclatura tradicional, esa sal binaria va a empezar primero con el nombre del no metal, que en este caso es el azufre, con su latín que es sulfur, combinado con el sufijo uro sería sulfuro de potasio. ¿Ok? En la nomenclatura sistemática sería sulfuro de dipotasio, porque en el intercambio de valencias ven el 2 que tiene la K, que es el potasio, y en la nomenclatura stock sería sulfuro de potasio. No se coloca la valencia entre paréntesis o no es necesario, porque el potasio tiene una sola valencia, la cual es 1. ¿Qué otro ejemplo les coloco allí? Fíjense que también una sal binaria se puede combinar a través de una reacción conocida como neutralización. Y esa es una generalidad de todas las sales. Todas las sales se forman a partir de un proceso de neutralización. ¿Qué pasa allí? Voy a tener a un ácido hidrácido en este caso, o mejor dicho, la sal binaria, la diferencia con el resto de las sales, es que esa combinación se genera a partir de un ácido hidrácido más un hidróxido. Los hidróxidos, y ustedes los vieron el año pasado, de todas maneras más adelante, en los compuestos ternarios vamos a hablar sobre ellos, y esa combinación genera la sal que vemos allí, que es NiI3. Ese es el níquel, el Ni, y el yodo. El níquel le da la valencia que está utilizando originalmente en el hidróxido, que es 3, por eso el yodo tiene el 3, y el yodo le da la valencia al níquel, su menor valencia, la cual es 1, más agua, porque en toda reacción de neutralización se genera agua. ¿Cuál es la nomenclatura que aplica para esa sal allí? Sería yoduro niquélico en la nomenclatura tradicional, y es niquélico porque, como recordarán, el níquel presenta dos valencias, 2 y 3, y aquí está trabajando con la mayor valencia y por eso el sufijo ico. En la nomenclatura sistemática sería triyoduro, porque tenemos el 3 como subíndice multiplicativo del yodo de níquel. Y por último, como nomenclatura stock, tenemos yoduro de níquel y entre paréntesis la valencia del níquel, la cual es 3. Pasamos ahora a lo que se conocen como compuestos no hidrogenados, que en realidad su proceso de combinación son muy parecidas a las sales binarias. ¿Ok? Pero en este caso, en vez de tener un metal y un no metal, vamos a tener dos metales. Se cumple la teoría de la neutralidad, como dice la presentación allí, la neutralidad de la molécula, porque uno de los dos no metales va a cumplir la función de metal, es decir, la función de anión, de ceder los electrones allí, y el otro va a cumplir la función de anión. ¿Ok? O en su efecto se genera lo que se conoce también como un enlace covalente, que es compartimiento de esos electrones por allí. Eso se ve más en lo que es la orgánica. Fíjense allí, entonces tenemos un no metal Z más el no metal Y, sería ZY. Para el primer ejemplo tenemos el carbono más el bromo. Imagínense el carbono allí trabajando con su valencia número 4, y el bromo, como es el no metal, está trabajando con su menor valencia, la cual es 1.
Se genera allí el CBr4 y aquí, para el caso de los compuestos no hidrogenados, lo que generalmente se hace es que ellos utilizan o trabajan con nomenclatura sistemática y stock. No se utiliza en realidad nomenclatura tradicional. Así, por ejemplo, el CBr4 es tetrabromuro, porque tenemos 4 bromos de carbono. Y para la nomenclatura stock sería bromuro de carbono, valencia 4. En el otro ejemplo tenemos al nitrógeno y el cloro, el nitrógeno trabajando con su valencia 3 y el cloro trabajando con la valencia 1, la cual es la menor. Recuerden que aquí ellos son no metales y están trabajando con la menor valencia. Entonces allí sería tricloruro de nitrógeno y cloruro de nitrógeno, valencia 3 en la nomenclatura esto. Procedemos ahora a trabajar con los hidróxidos. El primero de los compuestos ternarios, compuestos formados por 3 elementos. Y el hidróxido principalmente está formado por la combinación de un óxido básico y agua. O sea, se genera allí a partir de la unión entre el catión, el cual va a ser el metal, junto al hidroxilo, que es el grupo OH que trabaja con el número de oxidación -1. Importante allí, ese OH se produce porque se desplaza, o el metal, mejor dicho, va a desplazar a uno de los hidrógenos de la molécula del agua, y por eso el metal sustituye a ese hidrógeno y se incorpora a la formación de dicho hidróxido. Vemos allí el procedimiento sería el metal más agua, ese metal que es X desplaza uno de los átomos de hidrógeno y queda XOH. Pasamos el ejemplo abajo, el litio más agua genera LiOH, que en la nomenclatura, como el litio trabaja allí con valencia 1, sería hidróxido de litio. Recuerden, el OH con valencia -1, valencia 1, y el litio también con valencia 1 positivo. En nomenclatura sistemática, como no hay allí subíndices, seguiría siendo hidróxido de litio, al igual que en la nomenclatura stock, porque el litio solamente presenta una valencia, la cual es 1. Para el otro ejemplo, tenemos allí otra combinación general, que es el óxido básico más agua. Se genera igual dicho hidróxido. Fíjense allí, trabajamos como el hierro, de ejemplo, que sería el óxido férrico allí más agua, y se genera el hidróxido férrico. Ese 3 que está allí al final del OH, porque la valencia que estoy utilizando el hierro en el óxido básico es 3, y el OH, como ya he dicho, su valencia es 1. ¿Cuál es el nombre allí? Sería hidróxido férrico. Recuerden que el hierro tiene valencia 2 y 3, está trabajando con la mayor, por eso es ICO, sería férrico. Ferrum es su término en latín, por eso el férrico allí. En la nomenclatura sistemática, ese 3 va a ser un prefijo multiplicativo de todo el OH y por eso sería trihidróxido de hierro. Y en la nomenclatura stock, disculpen, sería hidróxido de hierro, valencia 3. Importante, el OH se debe encerrar dentro de un paréntesis porque recuerde que ese grupo junto está haciendo el anión, es decir, se está comportando en el compuesto como si fuera un solo elemento. Si usted no le coloca ese paréntesis y solamente coloca el número, me está diciendo que el prefijo, mejor dicho, el subíndice, solamente es para un elemento, en este caso sería el hidrógeno. Debe colocar entre paréntesis a ambos. El otro de los compuestos ternarios que vamos a trabajar son los ácidos con oxígeno, es decir, los ácidos oxáceos. A diferencia del hidróxido, ya en estos ácidos oxáceos va a ser la combinación entre un anhídrido, que ya lo vimos, y agua. Se produce un compuesto formado esencialmente por hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Y en este tipo de estructuras vamos a tener que el hidrógeno es el catión y el no metal es la conjugación entre el oxígeno y ese no metal, ¿ok? Lo que llamamos anión va a ser la unión no metal-oxígeno en dicha estructura. Muy importante por allí, porque de allí es donde van a salir los aniones, los iones con carga negativa que luego se van a combinar en las sales. Ese anión va a estar formado por el no metal y el oxígeno. Seguramente yo he visto por allí la tabla de los aniones, que puedo estudiarlas también, se las puedo aprender. Una forma también muy sencilla para aprender de no metal. Pasamos entonces aquí. ¿Cómo sería la combinación del ácido oxáceo? Sería la combinación del anhídrido, piensa allí, YO, más agua. ¿Cuál es el producto final que se genera allí? Sería el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Sería mejor verlo con un ejemplo. Aquí tenemos al anhídrido sulfuroso, el SO2, porque allí el azufre está trabajando con valencia 4, ¿ok? Más agua, y es muy sencilla la formación del ácido. Coloco primero mi hidrógeno, luego el azufre y luego el oxígeno. ¿Cómo se obtuvo ese producto final? Es algo tan sencillo como una suma.
¿Cuántos hidrógenos tengo antes de la igualdad? 2. Voy un 2 allí. ¿Cuántos azufres tengo? Tengo 1, la S. ¿Y cuántos oxígenos tengo en total? Si usted suma los dos oxígenos del anhídrido más el oxígeno del agua, da 3. Y por eso la estructura final es H2SO3. Para los nombres, en la nomenclatura tradicional tenemos al ácido sulfuroso. ¿Por qué es sulfuroso? Recapitulo allí. El azufre tiene 3 valencias, 2, 4 y 6. En este caso, él está trabajando con la valencia 4. Al tener 3 valencias un elemento, la menor valencia sería hipooso, la cual es 2. La del medio, que es esta 4, sería oso, y la mayor, que es 6, en el caso del azufre, sería ico. Por eso que estamos trabajando con el sufijo oso, sería ácido sulfuroso. Adicional a esto, aquí utilizamos las otras dos nomenclaturas que en su momento yo les hice mención en la presentación anterior. Fíjense, aquí aplica la nomenclatura sistemática funcional para los oxáceos, ya deja de aplicar por individual la sistemática y la stock. En los oxáceos no aplicamos esas nomenclaturas, sino aplicamos estas. ¿Cómo yo voy a saber cómo formular ese compuesto? Si se fijan abajo, yo coloqué el primer esquema en amarillo para explicar cómo voy a llamar un ácido en la sistemática funcional, y en el esquema que está sombreado allí de verde, cómo voy a utilizarlo para sombrear y llamar a los ácidos en la nomenclatura sistemática stock. Entonces comenzamos allí, guiándonos del esquema. Empezamos ácido, luego allí voy a colocar el prefijo multiplicativo de la cantidad de oxígenos. Fíjense que en el caso de arriba, en nuestro ejemplo, el H2SO3, tenemos 3 oxígenos, por eso va el tri. Y si se van al ejemplo, voy tri, oxo, ese oxo general para todos, ese oxo indica la cantidad de oxígenos del ácido, trioxo. Luego voy el nombre, el no metal, que en este caso en latín es sulfo, el del azufre, combinado con el sufijo ico, siempre va a ser ico sin importar el número de la valencia, sería sulfúrico, y al final voy a colocar entre paréntesis la valencia que estoy usando, el no metal, que en este caso es 4. Fíjense que es exactamente como formulamos, o es la forma correcta de hacerlo, en el ejemplo de la nomenclatura sistemática funcional, basado en el esquema, disculpen, es ácido trioxo sulfúrico, valencia 4. La nomenclatura sistemática stock es muy parecida, solamente que en vez de colocar el ácido al principio, voy a colocar el de hidrógeno al final. Allí tenemos trioxo sulfato, pero en este caso es sulfato, basado en que no voy a utilizar aquí el sufijo ico como en la sistemática funcional, sino el sufijo ato, luego la valencia 4 de hidrógeno. Tenemos otro ejemplo allí también, tenemos la combinación de otro anhídrido, el ejemplo que está sombreado en negro, que genera al final el ácido nítrico. Fíjense allí la suma, doy otro ejemplo de la suma. Tenemos el anhídrido, que es el anhídrido nítrico más agua, y la suma es H2, N2 o 6. Los tres son números pares. Si tengo números pares allí, ¿qué hago? Simplifico. Y al simplificar queda el HNO3, que es la fórmula original del ácido nítrico. En nomenclatura tradicional, ya lo acabo de mencionar, es ácido nítrico. En la nomenclatura sistemática funcional, utilizando el esquema sombreado en amarillo, es ácido trioxonítrico, valencia 5. Y para el esquema en la nomenclatura sistemática stock, es trioxonitrato 5 de hidrógeno. Pasamos ahora a las sales oxisales. ¿Okay? Esas sales oxisales se van a generar, disculpen, a partir de una reacción de neutralización. Esta reacción de neutralización se genera por la combinación o la reacción de un ácido oxáceo, que ya lo vimos anteriormente, y un hidróxido, que también ya lo acabamos de ver en los compuestos ternarios. Se genera allí esa sal, que si ven el esquema allí en rojo, ese oxácido más ese hidróxido genera la sal, que es X, esa X es el metal, luego va el no metal, que es Y, combinado con el oxígeno. Ese YO, ese oxígeno, es cuando se generó el desplazamiento, sigue la combinación, que el anión está formado, como les dije anteriormente, con el no metal, con el oxígeno. Y como en toda reacción de neutralización se genera agua. Ojo, esta es la reacción general. También podemos obtener otras reacciones para la obtención de una sal oxisal a partir de la combinación de otras dos sales oxisales, lo que se genera desplazamiento o doble desplazamiento, ¿ok? Importante investigar eso allí, sobre todo para la prueba. Pero ahora pasamos a los ejemplos. Fíjense, tenemos al ácido clórico allí, más el hidróxido cúprico,
se genera la sal, el Cu, entre paréntesis ClO3, donde yo voy a saber la valencia que tiene el anión, el ClO3, lo voy a saber algo tan sencillo en la cantidad de hidrógenos. Si no sé o no tengo a la mano al ácido, puedo aprenderme la tablita de los aniones y voy a saber que el anión clorato tiene el número de oxidación 1. Y el cobre, que viene del hidróxido cúprico, está trabajando con valencia 2. Tengo cation y anión. Entonces el cobre le queda el 1 allí, del ClO3 el anión. Recuerden, si no me sé la tabla de los aniones, sé que el ClO3 es 1 por la cantidad de hidrógenos que tengo en el ácido, y ese ClO3 recibe, el ClO3 todo junto, recibe la valencia del cobre, que en este caso es 2. Y por eso queda el 2 allá afuera más agua. Voy a aplicar dos nomenclaturas para las sales oxisales. Por nomenclatura tradicional, ese ácido clórico, ese ico, cambia a ato y por eso sería clorato cúprico. Cúprico, allí ese ico se mantiene, recuerden, solamente cambia de ico a ato en el no metal, el anión, pero en el metal, en el cation, se mantiene ese ico, por eso es clorato cúprico. Y para la nomenclatura sistemática stock, fíjense ahí abajo está el esquema, muy parecido al esquema que vimos anteriormente, porque es la misma nomenclatura. Lo único que cambia es que al final, en vez de colocar de hidrógeno como en los ácidos oxácidos, voy a colocar el nombre del metal y entre paréntesis la valencia que está utilizando el metal. Entonces allí sería bis, voy con el ejemplo específicamente del clorato cúprico, bis, que es el 2 que está afuera, debo utilizar otro prefijo adicional por el paréntesis que estoy colocando allá afuera, abro paréntesis, trioxo de los 3 oxígenos, clorato, porque ahí se mantiene el sufijo ato del cloro, entre paréntesis el 5, cierro los dos paréntesis, de cobre, y el cobre allí está utilizando valencia 2. En el otro ejemplo pasa lo mismo. Tenemos al ácido sulfúrico más el hidróxido plúmbico y se genera el sulfato plúmbico. Aquí se da eh, el intercambio de valencias, el azufre o el ion sulfato tiene valencia 2, fíjense la cantidad de hidrógenos que hay en el ácido sulfúrico son 2, el plomo está trabajando con valencia 4, se intercambian y se simplifican, y esa es la razón por la cual afuera del paréntesis del SO4 aparece un 2. Se nombra por nomenclatura tradicional como sulfato plúmbico y por nomenclatura sistemática stock, utilizando el mismo esquema de abajo, sería bis tetraoxosulfato 6, porque el azufre allí está trabajando con valencia 6, cierro los dos paréntesis de plomo y el plomo allí está trabajando con la valencia 4. Por último, vamos a ver a los dos compuestos cuaternarios que vemos a este nivel de química de cuarto año. El primero de ellos son las sales ácidas. ¿Qué son las sales ácidas? Son el producto de una neutralización parcial. Es decir, se genera igual o la formación es igual a partir de un oxácido y un hidróxido, pero esa neutralización parcial es porque hay mayor concentración de hidrogeniones. ¿Okay? Los hidrogeniones son característicos de los ácidos, como recordarán, en comparación a los hidroxilos. O sea, una sal ácida porque hay mayor concentración de hidrogeniones que hidroxilos, y por eso en ese desplazamiento final vamos a ver que la molécula va a tener estructurado hidrógenos, porque el metal solo desplaza a ciertos hidrógenos y deja a otros hidrógenos en la estructura final. Es decir, fíjense allí, para poder formar una sal ácida, el ácido original debe tener mínimo una, una cantidad mínima, disculpen, de 2 hidrógenos. Seleccioné aquí al ácido selénico, un H2SO4, es decir, si yo tengo el HClO3, tengo la carga del anión ClO3 que es 1, por eso tengo un solo hidrógeno, no aplica para formar una sal ácida. Vuelvo y repito, la sal ácida mínimo debe tener 2 como carga ese anión, por eso lo voy a ver allí en los 2 hidrógenos del ácido. Pasamos al ejemplo. Tengo el ácido selénico más el hidróxido de francio, se genera allí un desplazamiento parcial porque el francio va a sustituir a uno de los dos hidrógenos y va a quedar FrHSeO4. Allí tengo una estructura de 4 elementos, ¿sí? Tengo los cationes, van a seguir siendo el francio y el hidrógeno, y el anión va a ser el anión selenato,
Y para la nomenclatura tradicional lo voy a nombrar de la siguiente forma. Va a ser selenato, ácido, porque como tengo mayor concentración de hidrógenos, se mantiene la palabra ácido de francio. ¿Ok? Para la nomenclatura sistemática stock, sería lo que voy a agregar adicional, va a ser la palabra hidrógeno al principio. Entonces sería hidrógeno tetraoxoselenato, en el ejemplo, 6, que es la valencia que estoy utilizando el selenio, de francio. El otro ejemplo que tenemos abajo, tenemos al ácido fosforoso. Ese ácido fosforoso se va a combinar con el hidróxido niqueloso, ¿ok? El níquel desplaza dos de los tres hidrógenos del ácido fosforoso y entonces queda como fosfito ácido niquélico, ¿ok? Y en nomenclatura sistemática stock sería hidrógeno trioxofosfato 3. Ese 3 es la valencia que estoy utilizando el fósforo allí, de níquel 3. Pasamos ahora, y por último, la otra sal cuaternaria, la sal básica. En la sal básica pasa lo mismo que en la sal ácida, pero al contrario. Aclarando un poco, lo que quiero decir es que en vez de tener mayor concentración de hidrogeniones, ahora voy a tener mayor concentración de hidroxilos. Sigue siendo una neutralización parcial, porque es una reacción de neutralización, todas las sales generan reacciones de neutralización, pero es parcial porque ahora voy a tener concentración de hidroxilos. Fíjense el ejemplo allí, tengo al ácido bromoso, que lo voy a combinar con el hidróxido de calcio. Ese calcio ahora se va a combinar, va a desplazar allí, se va a generar el desplazamiento y va a quedar calcio, BrO2, que es el anión, y OH. ¿Qué pasa allí? La carga del anión bromito, es 1 y sustituye solamente a uno de los hidroxilos. Por eso queda el BrO2 entre paréntesis y el OH. Es importante que coloque ese paréntesis para que no se confunda del O2 del ion bromito en comparación al OH, más agua. Por eso es parcial. Se mantiene un anión allí hidroxilo. Por nomenclatura tradicional sería bromito básico de calcio. Ese básico es porque es un hidróxido, se mantiene el OH, por eso es básico. Y por nomenclatura sistemática stock, lo que yo voy a agregar es la palabra hidroxi. Fíjense que en las sales ácidas es hidrógeno, aquí es hidroxi. Entonces sería hidroxi, dioxo, porque tengo dos oxígenos en el bromito, dioxobromato, utilizo el ato porque sin importar el número de la valencia, el es ato, 3, que es la valencia que estoy utilizando el bromo allí, que es 3 para formar el ion bromito, de calcio. En el otro ejemplo que tenemos allí, caso similar, voy a tener el ácido nítrico más el hidróxido de zinc. Fíjense allí, el zinc se va a combinar y va a dejar uno de los OH. ¿Por qué? Porque pasa exactamente lo mismo. El nitrato sustituye a uno de los hidroxilos, el otro hidroxilo sigue allí combinado con el zinc. Y lo coloqué diferente al de arriba, primero coloqué el OH y después al HNO3 para que ustedes vieran, perdón, al NO3 para que ustedes vieran que puedo colocar o primero al hidroxilo y después al anión del no metal con oxígeno, o primero al no metal con oxígeno y luego al anión, ¿ok? Lo importante es que usted sepa allí la diferencia entre uno y otro. Más agua. ¿Qué estructura final, mejor dicho, qué nombre final se genera? En este caso sería nitrato, como es una sal básica, nitrato básico de zinc. Y por nomenclatura sistemática stock sería la palabra hidroxi, trioxonitrato, ¿ok? Los tres oxígenos allí, trioxonitrato, la valencia que está usando el nitrógeno, que es 5, de zinc. Muchachos, entonces finalizamos la presentación, la clase de esta semana. Recuerde revisar en varias oportunidades si es necesario cada uno de los compuestos para repasar lo que yo he dado aquí con respecto a lo que ya se conoce de tercer año, que es exactamente lo mismo. Y los invito a entender cada una de las partes. También los invito a ver el material complementario, que es prácticamente de lo mismo lo que estoy hablando aquí, pero colocando otro material allí para profundizar en la nomenclatura inorgánica. Y también les voy a dejar de tarea unos ejercicios suficientes para que practique de aquí a la prueba. Ya nos vemos entonces en nuestra próxima reunión Zoom. Vaya acumulando las preguntas si las tiene para la reunión Zoom, o también a través del foro nos podemos comunicar.
feliz día para todos, hasta luego.